Estos son nuestros comentarios ordinarios del día, bueno, no del día de hoy, sino de la semana que acaba de terminar. Y así estamos de comentarios el día de hoy. Y vamos a empezar por el principio. Una cosa que me gustó mucho, fíjate, de estos comentarios que me gustan, no todo es usar mi mala leche. No, mis respuestas sorprendidas a veces. Vivi Betancourt, 4729, me dice saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Me gustaría saber qué piensas de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas. Y le digo, es lo que siempre he pensado. Primero, que no existe tal. Hay muchas cosmogonías enfrentadas, distintas, diversas. Cada grupo, incluso de un lado del cerro al otro lado del cerro, dos comunidades tienen cosmologías diferentes y cosmogonías diferentes. Segundo, que esas cosmologías son un normal producto de la ignorancia y la superstición, como las cosmogonías de los europeos indígenas, celtas, godos, francos, pictos, vikingos, etc. Tercero, que son interesantes como materia de estudio. Y cuarto, que creer en ellas y exaltarlas como si fueran otra cosa es un error que finalmente condena a los indígenas de hoy a hacer un eterno cosplay de los indígenas del pasado en lugar de participar del mundo actual, de sus conocimientos, su medicina, sus beneficios y sus derechos. Perdón. Y yo sé que a la gente no le gusta que diga yo esto porque creen que respetar a los indígenas es decirles que el curanderismo es lo mismo que irse a una clínica en Rochester. Pero curiosamente los que se los dicen nunca van con el curandero. Si pueden, van a la clínica de Rochester, si no son tontos. Bueno, sigue. De todo lo que de la bronca del metal, no, el metal no es roca, porque es otra cosa. Y yo decía, ¿qué cosa? Y nadie explicaba por qué es distinto. Es rock, es una variante del rock, con sus características propias como todas las demás variantes del rock. Pero user NU7XX7PC1D, ponte Pepito, me dice, pues el metal usa mucho el tritono, que no es propiamente del blues, rock, jazz ni música popular. Lo de jazz, sí, del jazz sí es. La influencia, según Tommy Iommi, venía del movimiento Marte de la suite Los Planetas de Holst, que suena super metal y quiere decir de Ludwig van y la Quinta Sinfonía. Y le digo, como quieras, si te sientes mejor. Solo los Beatles tienen sustituciones de tritono en Till There Was You, Sexy Sadie, Things We Said Today y You're Going to Lose That Girl. Ya que hablábamos de Jimi Hendrix, Purple Haze de Jimi Hendrix comienza con un tritono. El tritono es una armonía, no, ni siquiera una armonía, es una diada. Ya tenemos la bronca de si es un acordeón o no, pero es una armonía. Es una armonía que es entre el primero y el tercer grado. Entonces, el tritono de do es, el primero es re, el segundo es mi, y el tercero es fa sostenido, porque es un tono completo. Entonces, do con fa sostenido es muy disonante, es un acorde muy disonante, es una armonía muy agresiva, que se llamaba la música del diablo. Pero digo, a ver, Purple Haze de Jimi Hendrix comienza con un tritono. Igual Tommy Iommi no tenía ese conocimiento y pensó que lo inventaba todo a partir de Holst, que es un compositor clásico muy moderno, aunque el tritono se usa desde el medievo. Y entonces luego se enojó conmigo, pero bueno. Y dice, Alex Hidalgo, 6161, ¿cómo pruebas la existencia del universo? ¿Cómo se creó o cómo nace todo lo existente y la vida de todos los seres? Creer en deidades es ser religiosos, pero entender que todo lo que existe nace de la nada y por una explosión es un poco infantil e inocente. Y ya luego me explicó por qué creía en Dios. Pero yo ya no llegué allí. Le dije, oye, en serio, creer que un ateo dice que todo lo que existe nace de la nada y por una explosión es de una ignorancia tan profunda, tan integral, tan ausente de toda información, que da pena, mucha pena. Entonces ya se enojó Alex Hidalgo, 6161, y me dice, entonces, ¿cómo se crea todo? La energía material y la vida según tú, eso es lo importante. Digo, muy fácil, no lo sabemos. La ciencia lo está investigando aún. Tú crees que lo sabes y no vas a investigar más. Esa es la diferencia.
Soloscuro 666, perdón mi ignorancia, que en estos temas es mucha, pero esas prácticas de pasar info a otro para hacer esa clase de movimientos como las de los criptoestafas recientes, ¿son ilegales o se mueven en huecos dentro de la legalidad? Muchas gracias. Digo, no son absolutamente ilegales. Por eso han presentado demandas contra Trump y contra Milei. Hay demandas tanto contra Trump como contra Milei por sus respectivas. Bueno, Milei no era su criptomoneda, pero la de Trump sí es, como la de Melania, su esposa, por cierto, que si tú la compraste el día que la sacó, compraste cada una en $12.63, hoy puedes venderla a la fabulosa cantidad de 69 céntimos. O sea, has perdido casi $12 de todo lo que invertiste el día que salió la criptomoneda del meme de Melania. Bueno, pero sí es ilegal y es lo que se conoce como insider trading. Y cuando te descubren haciéndolo en la bolsa de valores, cuando alguien sabe que su empresa va a hacer un anuncio importante y le avisa a un amigo, compra una pila de acciones porque van a subir de valor, porque vamos a anunciar un nuevo producto o alguna cosa por el estilo, si te descubren, es uno de los peores delitos que puedes cometer, por cierto. Esto no lo dije, pero aprovecho. Y bueno, seguimos con este. Dos notas no son un acorde, son un intervalo. Esta discusión se armó muchísimo. Y le digo, para algunos teóricos no. Una diada sí es un acorde. Y popularmente se usa así, se llaman power chords de primera y quinta que se usan en la guitarra desde Tárrega, como lo comenté al hablar del asunto. Y dice él, creo, cierto, aunque solo lo he visto en Puccini. Y al usar solo la primera y quinta nota del acorde, no se sabe si es mayor o menor y produce una desorientación muy rara. Entonces mi respuesta es entiendo que hoy es poco rock. El acorde o diada de quinta es muy utilizado en varios subgéneros de rock para los solos o riffs de guitarra, el power chord o acorde de poder. Y su falta de definición, que no sepa si es mayor o menor, se suple con el teclado o la guitarra segunda que aporta la armonía y te dice si estás en menor o en mayor. Luego, no es tonto, es falta de información de un fenómeno muy real, que son las alucinaciones hipnogógicas e hipnopómpicas, que han provocado un montón de tragedias a lo largo de la historia y de puntos de vista horrorosos. Cuando despiertas, antes de que tu cuerpo despierte, antes de que tu cuerpo recupere el control muscular, porque tú sabes que cuando te duermes pierdes tono muscular, y el que no los pierde es sonámbulo, empieza a hacer cosas, empieza a actuar los sueños, y de pronto despiertas y no te puedes mover, la parálisis del sueño que le llaman, y la gente se horroriza, porque dice, incluso en México se dice que se le subió el muerto, y hay un muerto que no te permite levantarte, pues no tienes control, pasan unos minutos y ya puedes usar los músculos, pero genera terrores, y terrores nocturnos también generan las alucinaciones que se producen cuando te estás quedando dormido, y hay este umbral entre el sueño y la realidad. No sé si les ha pasado alguna vez, te vas quedando dormido y sueñas un segundo, pero soñaste algo. Y que también explican muchas historias de fantasmas y de brujas y etcétera, etcétera. Entonces, Rodolfo Mata 1690 me dice, pero ¿cómo se explica el desprendimiento del alma? ¿Cómo explica ver en un sueño tu cuerpo durmiendo junto a él tu esposa y al lado una entidad observando? Cuando regresé a mi cuerpo desperté, eran las 3 de la mañana, me gustaría saber su punto de vista. Se llaman sueños. Pueden ser enormemente vívidos, pero son sueños. Luego Rebeca Zambrano Domínguez, 8461, me dice, serás congruente y no aceptarás la pensión de adulto mayor porque AMLO no fue un buen presidente, ¿verdad? Yo ya no recibo ninguna pensión, nunca he recibido dinero del gobierno, como los arrastrados traidores que hoy sirven a la 4T para que no haga lo mismo que el PRI. Y por cierto, no estando yo en México, no me van a dar una pensión de adulto mayor. Primero, no vivo en México. Segundo, me niego incluso a jubilarme. Y tercero, en todo caso, los derechos no dependen de los presidentes. No es un regalo del presidente, un derecho que tienes a nivel legal, es un derecho, tienes todo derecho a él, así el presidente sea malísimo. No habría motivo, como López Obrador era malo, voy a vivir muy mal yo. Eso es estúpido. Pero llegamos. Nuestro primero. Jorge Gastaldi, 8530, ¿deben las personas responder por las deudas que tomaron sus antepasados? Parece muy inocente, pero no lo es.
¿Es justo que un niño que nace, por ejemplo, en la Argentina, ingrese al mundo con una carga agobiante sobre sus espaldas? Me gustaría escuchar opiniones. Mira, me caen muy mal Jorge Gastaldi 8530, los listos. Como que no me doy cuenta de lo que estás tratando de decir, porque soy tonto. Y tú nada más estás haciendo preguntas. Digo, en serio, respeta un poco a la gente que te lee. Le respondo, por supuesto que no. Y la herencia de deudas está fuera de la mayoría de las legislaciones del mundo. Cuando tu papá se muere, no tienes que pagar lo que él quedó debiendo. Ahora, si vas a salir con la idea absurda de que la deuda soberana de una nación es una deuda individual y personal que cada uno paga, deberías saber que no es así, que es una argucia mileísta. Si no quieres que tus impuestos se vayan en parte a pagar la deuda soberana, te vas a otro país para que tus impuestos allí paguen en parte la deuda soberana de ese otro país. O bien te educas sobre para qué se endeudan las naciones. Es decir, cuáles son los beneficios que trae el endeudamiento y por qué se endeuda el país, pero no es la deuda para la persona en particular. Entonces, por pasarse de listo, gana el premio Elton. Ha sido Adrián Gil. Hola Mauricio, ¿cuál sería tu reacción si por casualidad te encontraras con Cedillo? Discúlpeme por mi pregunta con morbo. Y le digo, si hubiera oportunidad le preguntaría simplemente si no siente ninguna vergüenza por lo que hizo y de cómo gracias a ello ha vivido a cuerpo de rey desde el año 2000. Es lo único relevante, sus monstruosidades ya no se pueden reparar. Jairo Villa dice, entonces no hay Dios, no hay espíritu, no hay trascendencia, no hay nada. Peor de absurdo. Y esto lo sienten muchos. De verdad, si no hay Dios, ya hoy nada vale. Y mi respuesta es, hay vida, hay belleza, hay bondad, hay satisfacciones en el arte, en la comida, en la compañía de otros, en la familia, hay amistad, hay cariño, hay solidaridad. ¿Todo eso se te hace poco junto a tu amigo imaginario? Ay. Isidoritz dice sobre lo que escribiste sobre la RAE. Esto sigue vigente hoy en día. Quiero usarlo como argumento, pero según Google, la RAE está dirigida por académicos hoy en día. Alguien que confirme. Y aquí lo que hay es una confusión entre un académico, que es una persona que tal vez de nivel universitario, y las académicas de la lengua. Entonces le dije, lo de la dirigen académicos que eligen otros académicos y que no son especialistas en la lengua, sino escritores, historiadores de la filosofía, historiadores del arte, periodistas, dibujantes, médicos, abogados y otros amigos de académicos a los que nombran por amistad, no porque sean profesionales de la lengua. Todo lo que conté en este video de la inútil RAE es y sigue siendo totalmente vigente.